Bienvenidos y bienvenidas, estamos en el tema de trigonometría, nivel cuarto de la ESO, y vamos a ver cómo se resuelven triángulos rectángulos. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que de un triángulo nos falta alguna magnitud. Puede ser un ángulo, dos, o un lado o dos. Para obtener la magnitud de ese lado o de ese ángulo vamos a utilizar tres cosas. Primero, las razones trigonométricas, que recuerda que son seno, coseno y tangente. Si no las recuerdas muy bien, pues tienes un vídeo anterior en el que puedes trabajar. Trabajaremos también con el teorema de Pitágoras, que se utiliza en triángulos rectángulos. Y recordando algo que hemos visto en primaria, es que la suma de todos los ángulos de un triángulo siempre es 180 grados. Vamos a poner el primer ejemplo. Supongamos que tenemos este triángulo de aquí, en el que conocemos el valor de la hipotenusa y el valor de un ángulo. Vamos a empezar recordando que la suma de los tres ángulos del triángulo son 180 y sabiendo que este es 90, puesto que siempre estamos trabajando con triángulos rectángulos. Si despejamos, por ejemplo, el ángulo C, pues será 180 menos A y menos B, sabiendo que A es 90 y que B es 41,7. Esto nos da como resultado 48,3 grados. Ya tenemos los tres ángulos. Vamos a por los dos lados. Aquí tenemos dos opciones. Trabajar siempre con este ángulo, pero con el cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, con la relación trigonométrica seno de alfa, o bien con el cateto contiguo y la hipotenusa, que en este caso trabajaremos con el coseno de alfa. Vamos a trabajar con el seno de alfa, recordando cateto opuesto partido por hipotenusa. En nuestro triángulo será B partido por A. Como lo que queremos conocer es B, pues despejamos de esta ecuación B, ya que A y el seno de B son conocidos. Si despejamos B, nos quedará el producto de A por seno de B, y sustituyendo nos quedará 5, que es la hipotenusa, por el seno de 41,7. Si tomamos la calculadora, tenemos la tecla sen, y haciendo sen de 41,7 y dándole al igual, tendremos el resultado, que es 0,66. Si lo multiplicamos por 5, el resultado será de 3,33 metros. Ya tenemos el lado B, y recuerda que ya teníamos de inicio el lado A, aplicando el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Podemos despejar del c cuadrado como diferencia de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, y sustituyendo nos daría el valor de c. Otro triángulo en el que conocemos el ángulo B, que puede ser el ángulo C, sería lo mismo, y el cateto opuesto B. No conocemos en esta ocasión ni la hipotenusa ni el otro cateto. Como siempre, si tengo dos ángulos conocidos A y B, puedo conocer directamente C, sabiendo que la suma de los tres ángulos es 180. De aquí despejamos y nos dará que este ángulo desconocido era de 60 grados. Puesto que tenemos que relacionar este ángulo con el cateto opuesto, nos obliga a utilizar el seno. Y el seno de este ángulo era el cateto opuesto partido por la hipotenusa. En nuestro triángulo, el seno de B sería cateto opuesto, que le hemos llamado B, partido por A. Y despejando A, que es lo que queremos conocer, este A pasaría multiplicando al primer miembro y este seno de B pasaría dividiendo al segundo miembro. Sustituyendo, nos quedaría 4 partido por seno de 30, que nos da 8 metros. Una vez tenemos A y B de inicio, calcular C es muy fácil a partir del teorema de Pitágoras. Una vez que conocemos A y B, con el teorema de Pitágoras, c al cuadrado, que será la diferencia entre la hipotenusa al cuadrado y b al cuadrado, y sustituyendo los valores de A y B, nos dará que c es igual a 6,93 metros. Otro caso más, un triángulo del que conocemos el ángulo B, que lo mismo decimos que es igual que sea C que B, y el cateto contiguo. Para calcular el ángulo que falta, puesto que ya sabemos que A es recto, pues utilizamos como siempre la ecuación de que la suma de los tres ángulos es 180 grados. Despejamos y tendremos que el otro ángulo es 45. Puesto que tenemos el valor de C y del ángulo B, la magnitud que relaciona estos dos con la hipotenusa es la del coseno de alfa. El coseno de alfa es cateto contiguo partido por hipotenusa, en nuestro caso C partido por A, y despejando A, que es lo que queremos conocer, recuerda, A se va al primer miembro multiplicando, coseno de B se va dividiendo al segundo miembro, con lo que A será igual a C partido por coseno de B, y sustituyendo datos nos dará 8,48 metros. Ya conocemos A, ya conocemos C, para conocer B podemos utilizar el teorema de Pitágoras, aunque también podríamos utilizar el seno de B relacionando el cateto opuesto con la hipotenusa. Si utilizamos el teorema de Pitágoras, despejamos de esta ecuación B cuadrado, con lo que nos queda que B es igual a 6 metros. Un último caso que vamos a observar. No nos dan ángulos, nos dan los dos catetos, y nos falta por calcular la hipotenusa y el resto de los ángulos.
Aplicamos directamente el teorema de Pitágoras para calcular el valor de la hipotenusa. Recuerda, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, con lo que podemos obtener directamente a 13 metros. Ahora podemos utilizar bien el seno para calcular este ángulo, bien el coseno, porque tenemos cateto contiguo también, o bien tangente, nos da igual. Vamos a utilizar la tangente por curiosidad. Recuerda que la tangente de un ángulo siempre es cateto opuesto partido por cateto contiguo. En nuestro caso, b partido por c. Si sustituimos los valores de b y c, nos quedará que la tangente de b es 12 quintos. Nuestro objetivo es calcular el ángulo b cuya tangente sea 12 partido por 5. Esto en matemáticas le llamamos arco tangente de 12 partido por 5. ¿Y cómo lo hacemos en la calculadora? Tenemos lo que se llama en la calculadora una tecla de segunda función que pulsaremos. A continuación pulsaremos la tangente y vemos que lo que estamos utilizando es esta teclita amarilla que hay en el fondo, arco tangente. Ya pondremos el 12 quintos entre paréntesis, 12 quintos, cerramos paréntesis y le damos al igual y nos saldrá que b es igual a 67,38 grados. Has de llevar la precaución de tener la calculadora en grados sexagesimales o bien en radianes si quieres expresar el resultado en radianes. Una vez que tenemos b, perfectamente podemos calcular a partir de que la suma de los tres ángulos es 180 grados. Despejamos c y nos dará que es 22,62 grados.